Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un medio de comunicación del Foro Politécnico en conjunto con la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Hoy vamos a tratar el tema comercio autónomo y falta de oportunidad laboral. Contamos con unas distinguidas participaciones de dos invitados. La abogada Zaida Rubira, graduada en la Universidad de Guayaquil, máster en Derechos Humanos de la Universidad de Rioja, España. Se desempeñó como directora del Consejo de la Judicatura en la provincia de Santa Elena en el 2015. Fue delegada de la Defensoría del Pueblo en las provincias de Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Guayas en el 2020 y designada primera vicedefensora del pueblo del 2020 hasta septiembre del 2021. Tiene su actividad docente en la actualidad en carrera de Derecho en la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena y es presidenta del colectivo Alianza Radar Social. También nos acompaña Eric Wolf-Guartay, que es comerciante autónomo, estudiante de tecnología en la información en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil y vocero del Frente de Comerciantes Autónomos. Bienvenidos. Adelante, Zaida. Hola Alejandro, Eric, qué gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre digo, estos espacios nos permiten, primero, reflexionar en lo que está pasando en nuestro país, luego también como una suerte de aportes de todo lo que hemos podido vivir en estos años, y lo más importante, que la ciudadanía conozca sus derechos. Derecho que no se conoce es un derecho que no se reclama, que no se pelea. Y el tema de hoy día es justamente ilustrador para poder desarrollar esos derechos. Cuando hablamos de el trabajo autónomo y las faltas de oportunidades, mucha gente nos dirá, y de hecho a mí me ha pasado, sobre todo con mis estudiantes, que cuando me dicen, pero si hay trabajo autónomo, ¿de qué falta de oportunidades habla? ¿De qué falta de oportunidades? Sí, en nuestro país todo el mundo puede sacar una carreta y vender algo, poner un letrero en la puerta de su casa y vender algo. Pero lo que no analizamos, en lo que no profundizamos es que cuando la ciudadanía llega a ese punto es porque realmente no tiene oportunidades. Cuando hay faltas de oportunidades, como las que estamos viviendo en el Ecuador, en donde hablamos de un subempleo que todavía no nos definen a cabalidad y que nos mezclan y nos lo suman con las estadísticas del empleo pleno y nos hacen creer que en el Ecuador casi todo el mundo trabaja, casi todo el mundo tiene un empleo pleno y realmente no es así. Entonces, cuando la ciudadanía no tiene oportunidades, no encuentra trabajo, es verdad que se busca la forma de ganarse la vida. Entonces, vamos creando este grupo de ciudadanos que en un momento se decidieron a vender algo. Y otro grupo que tiene mucho tiempo dedicado al comercio y que dedicados en esa tarea tan difícil buscan cómo formalizar su actividad y tener la protección legal en lugares dignos, seguros, accesibles a la ciudadanía, que es lo que nos está pasando en este momento, principalmente con Guayaquil, pero lo tenemos en todo el Ecuador. Cada cantón del Ecuador maneja su propia realidad y cada cantón del Ecuador tiene sus ordenanzas respecto al orden y al uso del suelo. ¿Es correcto? Son competencias exclusivas de los municipios, pero estas competencias exclusivas no pueden ir más allá de los derechos que tienen las personas y sobre todo del derecho al trabajo, que es fuente de realización. Yo creo que aquí tenemos una experiencia de vida fabulosa, una experiencia de organizativa y de lo que significa el trabajo autónomo, más allá de la necesidad que tenga una persona y que producto de eso venda algo en un momento. El trabajador autónomo, el comerciante que se lo ha llamado informal, solamente para estigmatizarlo, pero que es trabajador autónomo, el que todos los días se bate en la calle para vender sus productos y llevar el pan a sus hijos y realizar su plan de vida, está representado en Guayaquil por Eric. Para mí se hace muy difícil decir el apellido de Eric, pero con Eric hemos tenido experiencias muy buenas de luchas y experiencias que nos han permitido ir
ir ordenando también ciertos criterios en la ciudadanía sobre el trabajo autónomo. Entonces, yo no sé, Eric tiene mucha más experiencia que yo porque él es trabajador autónomo y con él podríamos ir matizando este tema. Claro, por supuesto. Muy buenos días con todos. Buenos días, abogada Zaida. Buenos días, Alejandro. Gracias por la invitación. Sí, yo con la experiencia que tengo como comerciante, y como decía el abogado, también hemos pasado unas experiencias de vida buenas para ir aprendiendo bastante sobre este tema. Es que, en mi parecer, creo que las autoridades a nivel nacional no le han dado la debida importancia al comerciante autónomo. En especial aquí en Guayaquil, que es un motor económico del país, más del 70% de la población de aquí de Guayaquil es comerciante. Sea que tenga un local, sea que trabaje en la calle, sea que trabaje en su casa vendiendo cualquier cosa, pero la mayor parte de la ciudadanía de Guayaquil es comerciante. Pero no se les brinda totalmente todas las facilidades para que las personas podamos emprender. Y sí, es verdad, ¿por qué creció el comercio informal, mal llamado informal, que es el comercio autónomo? Creció a raíz de la pandemia, donde quedaron muchas personas desempleadas, con una ley por ahí que fue mal llamada, que permitió el despido masivo de mucha gente. Entonces, esto permitió que la gente trate de subsistir, trate de salvaguardar por lo menos el alimento en su hogar. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen un pequeño capital de 100, 200 dólares, compran cualquier cosa. A los comerciantes ya formados, los importadores, y salimos a venderlo para poder subsistir, porque en realidad no existen oportunidades laborales. La mayoría de los jóvenes, en especial los jóvenes que son recién graduados de 18, 19, 20 años, es muy complicado que consigan trabajo en alguna empresa o algún mediana o grande empresa. Es complicado, les piden experiencia. ¿Cómo puede tener una persona que recién se graduó experiencia cuando deberían darle la oportunidad para que obtenga la experiencia en ese trabajo? Entonces, al no tener la oportunidad laboral, ¿qué es lo que hacen? Como se les explicaba hace un momento, cogen un pequeño capital, compran cualquier tipo de mercadería y salir a vender, a salir a trabajar para poder ganar y llevar el pan de cada día a las casas. Pero esto también lo veo en lo personal como un problema un poco grave, la falta de oportunidad, porque el joven tiene dos opciones. No hay trabajo, tiene dos opciones: se hace comerciante autónomo o se dedica al otro lado, que es la delincuencia, actos indebidos, que eso es lo que se puede decir que está pasando mucho más en la actualidad, cuando vemos que el crimen está mucho más alto que otros años, y si se ponen a revisar lo que son las estadísticas de cuántos años tienen estas personas que andan delinquiendo, robando, matando, no superan los 25 años de edad. Y disculpa que te interrumpa, Eric, pero a mí me parece súper importante lo que tú acabas de plantear, porque en un país donde no hay oportunidades, tú lo has dicho, nos quedan dos caminos. Y lamentablemente el camino que la gente buena quiere seguir, que es el del comercio, porque en el momento que no tengo trabajo, tengo que hacer algo para darle de comer a mis hijos, tengo que hacer algo. Salgo y no buscamos ese lado delictivo, sino el lado del trabajo autónomo. Y lo triste de todo eso, Eric, Alejandro, es que cuando la ciudadanía busca trabajar dignamente, se le cierran todas las puertas y se lo criminaliza. En el Ecuador se criminaliza el derecho al trabajo. Cuando los comerciantes quieren vender sus productos, como lo dice la Constitución, en lugares dignos, en lugares seguros, en lugares accesibles, ¿qué es lo que recibimos? El garrote de los municipales, el gas lacrimógeno y últimamente ese tema tan complejo y simbólico ¿cómo se llama, Eric? De la fumigación.
que les fumigan a niños, a niñas, les lanzan este químico en las caras a los comerciantes. Entonces, yo creo realmente que en nuestro país, no solamente que no hay las oportunidades, sino que además, cuando el ciudadano y la ciudadana quieren por su propio esfuerzo realizar, buscar el medio de subsistir, se criminaliza ese derecho. Y claro, lo que nos dicen es que el municipio tiene competencias exclusivas para regular el suelo. Nadie se opone, pero también tenemos que recordar que la forma en que regulan los municipios el suelo, perdón, o que regulan la vida cotidiana a través de las ordenanzas, debe ser con políticas públicas claras, desde el marco de la solidaridad, bajo el principio de la solidaridad. Afortunadamente, en esta línea estamos llegando a acuerdos, estamos conversando, estamos llegando a diálogos. En estos últimos tiempos tenemos apertura, que es lo importante, y creo que eso es lo que debería haber en todo el país. Que cada uno de los municipios se siente y dialogue, abra un espacio para poder conversar con los comerciantes y poder adecuar lugares, sitios accesibles, sitios seguros, sitios dignos, y eso va a beneficiar a los ciudadanos, principalmente a los ciudadanos, a los comerciantes y también a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo quiero, miren, insistir en la Constitución. El artículo 325 es clarísimo. Nos dice que el Estado garantizará el derecho al trabajo y que se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia y trabajo autónomo o por cuenta propia. Autónomo por cuenta propia es un derecho constitucional. Entonces, lo que requerimos para ejercer este derecho constitucional es que las entidades públicas, las instituciones, los gobiernos autónomos descentralizados tengan en cuenta que este derecho constitucional debe estar dotado de mecanismos para que la ciudadanía pueda ejercer, vivir, gozar este derecho. Entonces, en el momento que los gobiernos autónomos descentralizados, todos en el país, generen ordenanzas con enfoques de derechos que garanticen este derecho a los y las ciudadanas, podríamos estar hablando de que tendríamos mejores oportunidades. Yo, antes de pasarle otra vez la posta a Eric, quiero referirme a unos datos pequeños, así muy brevemente, porque estaba revisando la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo anual. En el año 2021, esta encuesta nos dice que para el 2021, la tasa de subempleo nacional fue de 23,2%. Y la tasa de otros empleos, de empleo no pleno, perdón, de empleo no pleno y otros empleos fue del 27%. Si sumamos estos dos parámetros, estos dos resultados, suman el 50,3%. Porque aunque me digan, voy a insistir en lo que dije al abrir este diálogo, aunque me digan que no, que en el Ecuador tenemos una tasa de subempleo, que ese subempleo sigue siendo un empleo precario, que no puede ser considerado dentro de los parámetros de un empleo adecuado. Entonces, resulta que tenemos en el Ecuador al 50,3% de personas con empleos no adecuados, empleos precarizados o en el total desempleo. Eso sí nos llama a pensar. Eso indiscutiblemente que tiene que ver con la falta de oportunidades que tenemos, que no hay en el Ecuador, y que le lleva a la gente a buscar estos mecanismos para subsistir. Y lo que me preocupa es lo que decía Eric. En el momento en que, para colmo, si tenemos esta situación laboral, de estas pocas oportunidades, y cuando buscamos algunas, resulta que nos persiguen, no nos dejan, no nos regularizan, no nos dan mejores opciones y condiciones. La ciudadanía y sobre todo los jóvenes pueden optar por otra vía. No sé qué piense Eric de esto, pero esto sí me preocupa a mí. Sí, en eso estamos claro y es lo preocupante. Y también quiero dejar algo así como señalar, porque ya no toda la ciudadanía, ya hay bastante ciudadanía que reconoce el comercio autónomo, que reconoce y apoya al comerciante como un método de emprendimiento, pero hay cierta parte que todavía sigue mezclando
que el comerciante autónomo es delincuente, que el comerciante autónomo vende cosas robadas, que el comerciante autónomo no paga impuestos. Eso es una total falsedad. Porque el comerciante autónomo, para vender esos productos por unitario, nosotros vamos al importador, a los grandes mayoristas a comprar, y nosotros compramos con factura. Entonces nosotros estamos pagando impuestos también por eso. No vendemos mercadería robada, porque no somos, o sea, ese término que quisieron en algún momento difundir de que el comerciante es parte o que genera delincuencia, es totalmente erróneo. La presencia de comerciantes en un sector, lo que activa es el comercio de todo el sector. No solamente nosotros vendemos, las casas que están cerca de nosotros salen a vender cualquier cosa, que el jugo, que la cola, que el chuzo. Entonces se activa totalmente todo el alrededor. Entonces, esa parte sí quisiera ser enfático en que el comerciante autónomo no es delincuente, no está en contra de los grandes mayoristas, porque nosotros les compramos a ellos. ¿Ya? Bueno, yo quiero, y me gustaría, o sea, que la de aquí en adelante o los futuros que lleguen al poder y todo, tengan un poquito más, no un poquito, se puede decir que exigir que se trate al comerciante autónomo como es debido, que se le dé la importancia que se merece. Porque por A, B, C, D motivos nosotros generamos también lo que son impuestos y generamos el flujo de dinero dentro de la ciudad. Yo tuve la oportunidad hace casi 4 años de salir del país y estuve en una ciudad que se podría llamar que es el primer mundo, en Yiwu, China. Siendo una ciudad de primer mundo, ellos también tienen comerciantes autónomos, no solamente importan, también hay gente de bajos recursos. Y allá existía un mercado que se llama, en traducción en español es un mercado de noche. Es un mercado, una feria, donde eso sí, es muy bien organizado, extremadamente bien organizado. ¿Qué hacen allá? Cogen un parque y en la noche les permiten que con ordenados se coloquen más de 6 cuadras de comerciantes a vender así al público. Como que estuviéramos acá en la bahía, pero era allá. Digo, si una ciudad de primer mundo les permite, les ayuda, les crea mecanismos, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué acá se sataniza eso de ahí? Porque siendo ellos de primer mundo tienen esa capacidad, esa forma de pensar que piensan en todos, incluso en los grandes, pequeños, medianos comerciantes. Aquí también debe darse la misma oportunidad. Cosa que, bueno, se puede decir que ahorita estamos teniendo, como decía la abogada, diálogos, se está dando la apertura. Pero esto es un pequeño margen. Hay que el margen sea mucho más grande. No sé si tiene algo más que comentar la abogada. ¿Y para qué se Estimada Zaida, si me Sí. permites, el Estado se regula por normas internacionales como los de la ONU, la Organización Mundial del Trabajo, la Constitución de la República y las ordenanzas municipales. ¿Cómo está este marco jurídico ante la realidad de la crisis, no solo local, mundial, que está viviendo los seres humanos por esta falta de recursos, esta falta de oportunidades laborales? ¿Y cómo están reaccionando las agrupaciones sociales respecto a las propuestas? ¿Qué propuestas están presentando que logre encuadrar toda esta norma jurídica a la realidad, a lo que estamos viviendo, no a la ilusión de un Estado, sino a lo pragmático, a lo que los seres humanos estamos necesitando, en particular en nuestro país, en Guayaquil? Bueno, Alejandro, y justamente a eso me iba a referir, porque lo que Eric concluye con una reflexión sumamente importante que tú la acabas de ampliar, ¿no?
para que realmente tengamos ese marco de protección, porque sí, en efecto, nuestra Constitución nos establece claramente cómo es esa pirámide normativa y que la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos y luego las leyes orgánicas y en fin, las ordenanzas. Sí, es verdad, tenemos todo un distributivo, pero lo que nos hace falta es ahora, conforme ha ido desarrollándose la sociedad, la falta de oportunidades y cómo se ha desarrollado el comercio de la forma en que Eric nos acaba de anotar, nos hace falta ya una norma expresa que regule el comercio, o perdón, el trabajo autónomo. Porque si bien la Constitución, como les indiqué hace un rato, reconoce todas las formas de trabajo. El artículo 325, el 325 es muy claro. Nos dice que reconoce y garantiza el trabajo en relación de dependencia y el trabajo autónomo o por cuenta propia, pero eso no deja de ser un simple enunciado. Este derecho realmente no tiene contenido. No tiene contenido porque el trabajador autónomo no puede exigir seguridad social por relación de dependencia. No puede exigir vacaciones porque tiene que trabajar todos los días si no come. No puede exigir un sueldo fijo porque es dependiendo de lo que vende. Es decir, no puede exigir, que hablamos después de jubilación, Montepío y todas las demás cosas, ¿no? Es decir, que realmente el derecho, el trabajo autónomo se nos quedó un poco vacío de contenido, de garantías y no cumple, entonces no se cumpliría con lo que en cambio nos dice el artículo 33 de la Constitución respecto de lo que es el derecho al trabajo ya en términos generales, que es un derecho y un deber social, un derecho económico y fuente de realización. Si el trabajo es fuente de realización y el trabajo autónomo es reconocido como un derecho humano en nuestra Constitución, entonces el Estado debería dotarle de todos los parámetros para que cada ciudadana que opte libremente por el derecho al trabajo autónomo esté protegido. Lamentablemente no contamos con eso todavía y las propuestas que estamos haciendo y que nacen, tengo que decirlo, que nacen justamente desde la organización de los comerciantes autónomos en Guayaquil, lideradas por Eric y por Tirso Molina. La propuesta es que desde la Asamblea Nacional se construya, pero desde la Asamblea Nacional por la capacidad normativa que tiene, pero tiene que ser con la participación de los comerciantes. Ya es tiempo que se construya una ley que proteja el trabajo autónomo y que dote de contenido a este derecho que tenemos en la Constitución. No podemos seguir con situaciones como las que Eric nos acaba de detallar, donde al trabajador, al comerciante autónomo, se lo estigmatiza. Y se lo estigmatiza a veces hasta con la anuencia y la venia de las autoridades. El trabajador autónomo es el que fomenta la delincuencia. Hace poco era el que dispersaba el virus del COVID. Bueno, en fin, cada vez que el trabajador autónomo quiere realizar su actividad, encuentra un limitante en el propio Estado. Se le lleva su mercadería, se le decomisa la herramienta de trabajo, que está prohibido por la Constitución. Las mujeres, Eric no me dejará mentir acá, creo yo que el 80-90% del comercio está desarrollado por mujeres, cabezas de hogar. Usted ve mujeres que están caminando por las calles, vendiendo sus productos con 1 o 2 niños en la calle todo el día. Estas mujeres no tienen guarderías para dejar a sus niños. ¿Qué les dan de comer? Por Dios, yo creo que necesitamos un Estado sensible, que se sensibilice frente a estas necesidades. Si vemos a un ciudadano o una ciudadana que optó por la falta de oportunidades, por salir a vender, no le criminalicemos, protejámosle y hagamos que ese comercio dinamice otras áreas de la economía y de la sociedad, en fin, ¿no? Lo que necesitamos con urgencia, Alejandro, es que en la Asamblea Nacional ya se pongan la mano en el pecho las asambleístas y empiecen a trabajar en esta ley que proteja al trabajador autónomo en nuestro país y que nos dote de ciertas garantías para que la ciudadanía se sienta segura.
los trabajadores autónomos gocen de esos mismos principios que gozan los trabajadores en relación de dependencia, que yo puedo elegir el lugar donde voy a trabajar, que yo tengo un descuento con un espacio seguro, digno, que no ponga en riesgo mi salud y que no tengan que estar corriendo, escondiéndose de los agentes de la autoridad para proteger su poco capital, porque de verdad que es terrible y parte el alma. Y repito, no estoy hablando particularmente de Guayaquil, sino de la historia de todos los cantones en el país. Cuando usted ve a estos trabajadores corriendo para proteger lo poco que tienen, realmente yo he llorado muchísimas veces viendo estas cosas en las noticias. Son gente que tienen derecho, que tienen derechos a trabajar, a alimentar a sus hijos, a darle educación a sus hijos. Y esto no va a pasar, Alejandro, hasta que esa normativa internacional que sirve como marco para el desarrollo de los derechos, esa convencionalidad de la que tanto hablamos los y las abogadas, principalmente los constitucionalistas, hasta que esa convencionalidad no aterrice, sea enmarcada en una norma particular, una, y que además fomente el trabajo autónomo con todas las reglas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero que aterricen en el Ecuador. Y cuando digo que fomente, es porque necesitamos que si en nuestro país no existen fuentes formales de trabajo, que se fomente y se proteja el trabajo autónomo para que no ocurra aquello que le preocupa a Eric y a mí también, que nuestros jóvenes principalmente no se vayan por otras vías. Sí, una acotación más. Quisiera también de que una de las que podría ser viable, que lo he visto y lo he tenido la experiencia, cuando son ferias, cuando son fiestas en otros cantones, se permiten por las fiestas crear ferias en calles que son, se peatonaliza calles para que se puedan hacer las ferias. Ese podría ser un mecanismo viable para poder cubrir parte del comercio autónomo que está regado en todo Guayaquil. Podría ser lo de la asamblea o una ordenanza que regule, que permita crear ferias, o le llaman ferias populares, en cada sector de Guayaquil por 1 o 2 días en cada sector, que eso comprometa lo que son los 7 días de la semana, porque eso hay que tenerlo claro, los comerciantes autónomos, la mayoría trabajan domingo. Sí. Porque sobre el comercio autónomo. A mí me parece una excelente iniciativa la que acaba de plantear Eric y además nos ha dado una perspectiva también internacional. El comercio autónomo existe en el mundo entero, en el mundo entero. Lo ideal es que nuestro país se proteja al comerciante autónomo y que se vaya también organizando más iniciativas como las que dice Eric. Si lo hacemos de forma organizada, créanme que tendremos una sociedad desarrollada. La mejor manera de crecer en sociedad, de recomponer este tejido social tan herido y tan lastimado por todo lo que hemos vivido en estos últimos años, es dinamizando la economía, y no solamente la economía de los grandes empresarios, sino esa economía del hogar, del día a día, de la madre que tiene que darle de comer a sus hijos, del padre que tiene que llevar la plata a su hogar. Yo creo que si empezamos desde ya protegiendo a estos trabajadores, vamos a ver en poco tiempo resultados óptimos que nos van a permitir crecer como sociedad. Excelentes reflexiones, mi estimada Zaida y Eric. Muy importante el tema que hemos tratado en estos momentos en una crisis no vistas por las actuales generaciones. Crisis de salud, crisis económicas, crisis Sí. en el campo educativo. Disculpa que te interrumpa, Alejandro. Sí, Eric. Si me permite solo. Yo tenía, bueno, hace mucho tiempo preparé algo parecido para dar ejemplos por un tema que tuve de la universidad.
Yo quisiera darte solo nombres donde existen las ferias populares en países de primer mundo. Adelante. Lo tiene el Bingwag Market, que es en China, Yiwu, el Mercadillo en París, Francia, Sí, el Boulogne, que es en Argentina. En Hong Kong se llama el Ladies Market. Hong Kong es una feria de más de 65 cuadras, que también la tiene solamente los fines de semana allá, pero son países del primer mundo. También lo tiene Perú. Perú lo tiene en Alianza, en la Ciudad Nueva, en Gregorio de Albarracán y en Tacna, que son partes de Perú que tienen todo este tipo de ferias, para no irnos tan lejos, aquí cerca nomás. Colombia también lo tiene. Chile también tiene el tipo de ferias populares. Solamente faltan a nosotros. Excelente, Eso. excelente. Es decir, hay soluciones. Como decía Zaida, aplicando el principio de solidaridad. Concluyendo con estas exposiciones, nos cabe mencionar que nuestros invitados han hecho una exhortación a la Asamblea Nacional para que sean creativos y construyan la ley que proteja el trabajo autónomo y dote de contenido al derecho constitucional al trabajo, teniendo en cuenta un principio elemental, el principio de solidaridad. Agradecemos a nombre del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil a nuestros invitados y los comprometemos a que nos sigan acompañando en próximos eventos. Muchísimas gracias. Pasen todos muy bien. Muchas gracias. Gracias, Alejandro y Eric. Gracias a ustedes.